Damos la bienvenida a Alejandro Valdebenito, es presidente nacional del Colegio de Expertos en Prevención en Chile. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por atender esta entrevista, esta videoentrevista. No, gracias a usted por la invitación. Alejandro, la tasa de siniestralidad laboral es en Chile del 3,6-3,7%, aunque el 30% de los accidentes en el país no se llegan a denunciar. Son comentarios que usted hizo recientemente en una entrevista. ¿Es coherente tener una tasa baja con una alta gravedad de la siniestralidad? Porque el promedio de bajas laborales es de 19 días frente a los 7 que se registraban anteriormente. ¿Por qué pasa esto? Pasa por varias cosas. Primero, hay una discordancia entre la cantidad de días perdidos que tenemos por licencia y la baja siniestralidad que tenemos a nivel país. Esta discordancia se produce por múltiples factores. El primero de ellos, que debemos tener muy claro, es que no todos los trabajadores en Chile están protegidos por este seguro. ¿Ya? Es alrededor de un tercio de personas en Chile que no tiene cobertura del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Es decir, de estos 9.500.000 personas que en Chile ya trabajan, un tercio ya no está. Por lo tanto, no tenemos datos trazables, ni medibles, ni cuantificables de ellos. De lo- del demás universo de trabajadores, hay que descontar aquellos que teniendo contrato de trabajo, aún así no están protegidos. Funcionarios de las Fuerzas Armadas, funcionarios de carabineros u otros que por las características propias y naturaleza propia de su contrato están fuera de la ley. Por lo tanto, la real protección, ¿ya? Y esta tasa de siniestralidad se calcula por el 48% de trabajadores en Chile. Y la forma de calcular la tasa de siniestralidad tiene un incentivo perverso, porque se calcula en función de los días perdidos. Y como se calcula en función de los días perdidos, lo que estamos haciendo, lo que se está pidiendo muchas veces, se presiona muchas veces a los sectores médicos, a las mutuales y otros, a que no informen todos los días perdidos y que las empresas tampoco informen todos los días perdidos. Porque lo que estamos midiendo en este 3,6% es cantidad de días perdidos por trabajador. Y no estamos midiendo la cantidad de accidentes. Y por otra parte, lo que hemos notado en los números es que ha aumentado el índice de gravedad. O sea, los accidentes que hoy tenemos en Chile registrados oficialmente son graves. Ya no tenemos accidentes pequeños. Algunos han dicho que se ha modificado la estructura del triángulo de verde, cada cierta cantidad de incidentes se produce un accidente grave. Y la verdad que no, lo que ha sucedido en Chile, que producto del outsourcing, producto de la subcontratación, no hemos sido capaces de medir todos los incidentes que provocan un accidente. Entonces, efectivamente, existe una discordancia estadística entre la tasa de siniestralidad, el promedio país, que es de 3,4, 3,6%, versus lo que está pasando realmente en la empresa, donde notamos que aún existen problemas graves de accidente. Y además de eso, que es un tema que a nosotros nos preocupa mucho como un colegio de expertos, que si uno analiza las cifras, le hace un zoom a las cifras, se va a dar cuenta que en la pequeña empresa y en la mediana empresa es donde la tasa de siniestralidad está por sobre el 5%. Y es la gran empresa la que realmente tiene inversiones grandes en prevención, sistemas robustos y otros mecanismos de protección, es la que tiene una tendencia hacia la baja. Pero sectores de la construcción, sectores del retail, sectores de la pequeña y mediana empresa siguen teniendo un comportamiento dentro del 5,6 al 6,5% de tasa de siniestralidad en el país. Le rogaría un poquito más de brevedad en sus respuestas, porque si no vamos a consumir todo el tiempo de preguntas-respuestas en muy poco espacio. Usted ha mencionado que la falta de protección por falta de seguro. El seguro no es obligatorio, por tanto, es voluntario en Chile.
El seguro es obligatorio para todos aquellos trabajadores que están bajo el Código del Trabajo, Estatuto Administrativo, Estatuto Docente y otros, ¿ya? Pero para los trabajadores independientes y el mundo informal, que ha crecido mucho en Chile, no es, no es obligatorio. Recién ahora están entrando los trabajadores independientes. Los demás trabajadores quedan fuera del seguro. No tenemos datos de ellos. Es una situación, por tanto, pues la que apunta usted, francamente preocupante. Desde el colegio, ¿cuál es la solución que plantean o cuál es su reclamación? Porque la protección, la prevención del trabajador es el principal objetivo de este colegio. Lo que nosotros hemos planteado a las autoridades es que debemos convocarnos a la formalidad del empleo. Y nuestro gran problema que tenemos como país, y lo estamos viviendo incluso ahora a través del COVID, es que 7, 7 de cada 10 puestos de trabajo creados en los últimos 2 años son informales. Y es una cifra que a cualquier economía la va a destruir tarde o temprano. Entonces, cuando tenemos que implementar medidas paliativas en casos de crisis, tenemos un tercio de la población, ya aproximadamente 3.200.000, 3.600.000 trabajadores, que no tenemos ningún dato de ellos. No sabemos cuánto ganan, no sabemos si están accidentados, si tienen enfermedades. Más aún con la entrada de las plataformas virtuales tipo Uber, Cabify, Pedido Ya, Globo u otras, que aumentaron la informalidad, ¿ya? Pero que estos trabajadores no tienen ninguna cobertura. ¿Qué es lo que estamos hablando con la Superintendencia de Seguridad Laboral en Chile? Primero, que la prevención de riesgos se establezca más allá del tipo de contrato, que sea que mientras haya una relación laboral, cualquier tipo de esta sea, formal, informal, etcétera, tiene que haber un sistema de prevención de riesgo. Es inexplicable que una empresa como Uber, que tiene 350.000 suscripciones en Chile, choferes que salen a buscar personas, no tenga un departamento de prevención de riesgo. ¿Y por qué no lo tiene? Porque la ley no se lo exige. Porque toda la prevención en Chile está pensada para el trabajador formal, no para este nuevo mercado laboral que es informal. Usted participó en la redacción del manual del método cuestionario Suceso ISTAS 21 de la Superintendencia de Seguridad Social de Chile. ¿Cuál fue el papel del colegio, de usted como representante experto de los prevencionistas? Y podemos hablar ya de algún resultado de este manual que se pueda avanzar. Participamos en la bajada, en cómo, teníamos, cómo se debían enfrentar las preguntas. Propusimos que el cuestionario no se aplicara inmediatamente a todas las empresas, sino que fuéramos avanzando en etapas. Lamentablemente, como estamos en Chile, la informalidad nos sigue jugando en contra. Entonces, en Chile colocamos una barrera para aplicar el programa. O sea, no es que todas las empresas al principio tenían que hacerla. Primero le dimos prioridad a las empresas donde sabemos que hay mayor carga mental y eran las empresas de servicio, ¿ya? Pero lo encontramos también con la realidad, que, y nuevamente, y de hecho en la Universidad Politécnica hay un estudio bastante interesante de eso, de cómo el outsourcing termina afectando la calidad del trabajo al interior de la empresa. ¿Y qué nos encontramos, sobre todo en el mundo del retail? Una multiplicidad de empleadores que hacía inviable aplicar una encuesta por cada tipo de empleado. Porque dentro del mismo espacio cuadrado, del mismo metro cuadrado, teníamos 7, 8, 10, 12 empleadores distintos de trabajadores que prestaban la misma función. Entonces, se ha hecho bastante complejo, ¿no es cierto?, poder tomar una medición trazable y que nos permita establecer políticas públicas sobre ello. Lo que sí hemos avanzado es identificar factores de riesgo. ¿Qué es lo que hemos logrado mirar en esta primera fotografía que hemos tenido de esta encuesta? Una muy alta doble presencia, sobre todo en el género femenino, ¿ya? En el género femenino tenemos del 100% de personas, mujeres encuestadas, el 80% le está diciendo que tiene doble presencia. O sea, un exceso de preocupación en el trabajo, una carga mental muy fuerte en el trabajo y una carga mental también desde su hogar. Una segunda fotografía que podemos analizar, que hay
una mala evaluación de los salarios en Chile. O sea, las personas en Chile sienten que ganan poco en función de lo que realizan, que hay poca valoración del trabajo que se realiza. Y si eso lo Perdón, comparamos, ¿esa valoración varía en función del género? sí, también tenemos diferencias en género. En las mujeres se nota aún más. ¿Ya? Y si lo comparamos con las cifras del Instituto Nacional de Estadística, efectivamente nos vamos a dar cuenta que hay brechas de género en el salario de las mujeres. En Chile es muy fuerte todavía la brecha de género. También que hay, todavía en Chile se consideran algunos trabajos que son como para mujer y otros como para hombre. Eh, una cultura que todavía en Latinoamérica es muy marcada en temas del machismo. Por lo tanto, esa foto hoy día la tenemos. ¿Ya? ¿Qué también aprendimos de estas primeras fotografías? Y no quiero sonar discriminador, ¿ya? Pero sí aprendimos que el, las mujeres, el género femenino, ¿ya? Tienen mayores problemas en aspectos de salud mental, ¿ya? Y los hombres, ¿ya? Tienen mayores problemas de accidentes. Entonces, a partir de la evaluación del Instant, pudimos establecer con la suceso políticas por género, ¿ya? Y no hacer solamente campañas únicas para los dos géneros, sino enfocadas a las particularidades de cada uno de los géneros. Así como en el caso del género femenino, estamos apuntando muy fuertemente al cuidado de la salud mental. En el género masculino estamos apuntando al autocuidado y la autoprotección, porque sabemos que los hombres se accidentan y las mujeres están enfermando en aspectos de salud mental. Y una, Perdón, cuando habla de salud mental se refiere a trastornos, digamos, no los más graves de la salud mental, sino a cuestiones que, bueno, también tienen su gravedad, como ansiedad, depresión, algún, digamos, esas situaciones de superación del día a día. efectivamente, lo que tenemos muy marcado en Chile, eh, en los cuadros de salud mental, y de hecho, si uno nos compara con las estadísticas nacionales, las licencias de salud mental en Chile en los últimos 5 años han crecido potencialmente sobre el 57%, que es una bomba de tiempo, ¿eh? En cualquier instante eso va a explotar. Bueno, ya tuvimos una explosión para el 18 de octubre, lo más probable es que si seguimos acumulando va a volver a explotar de nuevo, ¿ya? ¿Qué tipo de enfermedades hemos detectado? Una alta tasa de depresión, estrés laboral, ¿ya? Y otros factores que son parte de la salud mental, pero que no son propiamente de enfermedades profesionales. Mucho acoso laboral, ¿ya? Mucho moving y lamentablemente mucho acoso sexual. Ujú. Todo ello más hacia la mujer que hacia el hombre. O sea, Marcadamente más a la mujer, pero muy marcado hacia la mujer. Dentro de todos estos aspectos, digamos, ¿qué herramientas puede comenzar a aplicar el prevencionista que aporta la tecnología? Por ejemplo, la inteligencia artificial puede ayudarnos a gestionar aspectos como este u otros. O sea, efectivamente, yo creo que hoy día los expertos en prevención que no estén pensando en 0 y 1 están quedando fuera del mercado. Hoy día la inteligencia artificial llegó para quedarse y debemos ser capaces de saber utilizar la inteligencia artificial. Y si somos capaces de utilizarla, vamos a poder predecir escenarios. La gran ventaja que hoy día nos entrega la inteligencia artificial aplicada a la administración estratégica del riesgo es que nos entrega ventajas cualitativas para poder adelantarlos a los escenarios. La prevención necesita mucho de la observación, de saber cómo las personas interactúan en los procesos productivos. Y lo que hace la inteligencia artificial también es producir simulaciones de aumento de realidad que nos van a permitir observar cómo una persona, hombre o mujer, se comporta a determinados insumos del riesgo. Una de las cosas que más aprendimos con los riesgos psicosociales es que no todas las personas interactúan de la misma manera a la variable del riesgo. Por lo tanto, cuando nosotros creamos espacios de simulación y de simulación real, bien hecho, con todos los peligros, riesgos, ¿no es cierto?,
que tiene un proceso productivo, vamos a poder entender cómo la persona se comporta y qué medidas preventivas podemos tomar hacia cada una de las personas. Una de las complejidades de la prevención de riesgo es que hoy día las medidas preventivas son particulares y no generales. Antiguamente teníamos medidas generales, aislamiento, medidas de ingeniería, la extracción, etcétera. Hoy día, por las características propias del trabajo, necesitamos medidas casi únicas por cada tipo de persona. Entonces ahí la inteligencia artificial también juega un escenario que es bastante importante. Junto con ello lo permite predecir escenarios, lo permite decir, mira, en qué factores de riesgo ya podemos ocupar en la empresa para decir en determinados aspectos al futuro en dónde están las mayores probabilidades de que ocurra un siniestro. Y no solamente un siniestro desde el punto de vista del daño a la persona, sino un siniestro desde el punto de vista del control operacional, del riesgo operacional, de la continuidad de giro del negocio. Podemos simular eventos naturales y cómo lo afectan estos eventos naturales. Podemos simular incluso pandemias para poder decir cómo esta pandemia se va a comportar en interacción con la empresa, cuáles son los niveles de operación que podemos tener, qué cantidad de bajas podemos tener, etcétera. Hoy, el experto en prevención, la prevención de riesgo como ciencia, para algunos ciencia, para otros técnica, va a depender de lo que haga la inteligencia artificial. Nuestra siguiente pregunta iba relacionada con la planificación estratégica del riesgo, como la definían a grosso modo, pero ya ha respondido usted a ella y bueno, ha introducido la actual situación de pandemia, también el trabajo en casa, cómo se regula el teletrabajo en Chile, no solo en situación de confinamiento, sino, digamos, si ya está establecido a nivel general de alguna manera. ¿Cómo interviene el prevencionista en ese espacio, en ese momento? Los costó mucho que el subsecretario entendiera que había que tener barreras de protección al interior del hogar cuando un trabajador opta por realizar su desarrollo desde su casa. ¿Ya? Y en términos muy concretos, ¿qué es lo que logramos? Que todas las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo se implementaran en la ley. Ya nosotros hace una semana atrás no teníamos ley de teletrabajo. ¿Ya? No había un escenario para poder decir, esta es la forma del teletrabajo. ¿Ya? Avanzó mucho más rápido porque lo encontramos con la pandemia golpeando las puertas de la casa. ¿Ya? E incluso antes de que existiera la ley, ya se empezó a hacer teletrabajo. ¿Qué logramos en esta ley? Primero, una mínima desconexión digital de 12 horas. Mínima. Primero regula el contrato particular del trabajo. Eso te tiene una jornada de 4 horas, son 4 horas. ¿Ya? Pero sobre ello colocamos una protección adicional, ¿ya? Y lo logramos con varios parlamentarios amigos, que mínimo 12 horas de desconexión digital para la persona. Segundo, que va a estar cubierto por el Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Porque una semana atrás no estaba cubierto, no sabíamos qué iba a pasar. Ya, gracias a la gestión que nosotros realizamos, hoy día va a estar cubierto esa persona, por lo cual si esa persona en su casa sufre una lesión musculoesquelética, va a recibir cobertura del Seguro Social de Acción del Trabajo. Tercero, que para poder desarrollar el trabajo, el que debe prestar las herramientas para hacer ese trabajo es la empresa. ¿Ya? Porque es ella la que necesita de esta persona para realizar su producción. Por lo tanto, al igual que en la empresa física, es la misma empresa la que debe asumir la prestación de los computadores, de la media prevención. Quinto, que las mutuales no tuvieran la capacidad de fiscalización al interior del hogar, sino que es la empresa la que debe dar garantías de que en el hogar están las condiciones, porque es la empresa la que provee el riesgo y por lo tanto es la empresa la que debe hacerse responsable de ese riesgo. Sexto, ¿ya? Que pasadas 12 horas, y esto va a ser bastante más complejo de implementarlo, no puede haber ningún contacto con el trabajador. O sea, primero, desconexión digital completa y después ningún contacto con el trabajador. ¿Ya? Y ahí vamos a tener una complicación
de cómo vamos a medir o trazar ese contacto, ¿ya? Porque efectivamente a lo mejor nos le envían un correo, nos le escriben al WhatsApp, pero a lo mejor lo llaman. Entonces, vamos a buscar una herramienta mucho más eficiente que nos permita comprobar efectivamente que hay desconexión. Quinto, séptimo, que se utilicen los mismos criterios para el accidente de faena como para el accidente del hogar. O sea, si un trabajador en su casa, producto del trabajo, tiene que ducharse para hacer una videoconferencia y en la ducha se cae, que se toma por accidente laboral. Porque en una faena, por ejemplo, una faena forestal, cuando el trabajador está en el campamento y se está afeitando, se corta al afeitarse, eso está cubierto por la ley. Entonces nuestro criterio era, si está cubierto en la faena, ¿por qué no va a estar cubierto en la casa? Entonces, ese conjunto de modificaciones se hicieron. Ya están hoy día en la ley, son parte de las obligaciones que tienen las empresas, son parte de los derechos que hoy día tienen los trabajadores. ¿Y por qué creemos que esto es importante? Porque la prevención no está para coartar los trabajos, está para facilitar que los trabajos se puedan desarrollar de manera correcta. O sea, a mayor prevención, mayor disponibilidad, a mayor disponibilidad, mayor productividad, ya mayor productividad, ¿no es cierto? Mayor crecimiento, mayor Producto Interno Bruto, mayor Producto Interno Bruto, mejores, ¿no es cierto?, prestaciones sociales. ¿Cuál es el gran juego de la prevención? Es aumentar la disponibilidad de horas para el trabajo. Ahí está el juego matemático y el juego económico, la prevención de riesgo. Pues muchísimas gracias por sus respuestas, Alejandro Valdebenito, presidente nacional del Colegio de Expertos en Prevención de Chile. Muchísimas gracias por atender esta llamada y sobre todo muchísimas gracias por las importantes aportaciones que nos ha indicado mayor control de la economía informal, del trabajo informal y una mejor regulación del trabajo en remoto, aparte de que, por supuesto, la prevención está para mejorar el trabajo, mejorar la productividad. Hasta la próxima. Un abrazo a todos.